Lucas 8, verso 40 hasta el 56. En este pasaje encontramos dos historias. Es un episodio que comprende dos historias. La historia de un hombre, cuyo nombre conocemos, se llama Jairo, y la historia de una mujer, cuyo nombre no sabemos cuál es. Es una mujer anónima, no tiene nombre, no aparece su nombre. Sin embargo, lo que el Señor hace en la vida de estos dos personajes es algo extraordinario, maravilloso, como todo lo que Él hace. Es algo que manifiesta su compasión, su bondad, su sensibilidad hacia el sufrimiento humano y también su poder para aliviar el sufrimiento humano. Y nos da muchas lecciones. El pasaje encierra muchas lecciones. Vamos a irlo analizando a medida que avancemos en nuestra meditación e irlo leyendo también a medida que avancemos en nuestra meditación. El pasaje se encuentra en el contexto de lo que acaba de suceder en Gadara. El Señor libró a un hombre de una legión de demonios en la región de Gadara, pero en la región de Gadara, a pesar de ese maravilloso milagro que Él hizo, lo rechazaron, le pidieron al Señor que se fuera. Dice en el versículo 37 que los gadarenos, la multitud de la región alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, porque tenían gran temor. Así que el Señor los abandona, los deja, porque ellos lo rechazaron. Eso le pasa al mundo, eso le pasa a muchas personas también, a muchas sociedades, a muchas comunidades que rechazan al Señor, le piden que se vaya deliberadamente, lo expulsan, lo sacan de sus agendas y el Señor los abandona. Eso es lo que el apóstol Pablo nos explica en el libro de Romanos también, que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron al Creador por la criatura, no pusieron a Dios en su agenda y Dios los abandonó. Cada uno de nosotros debemos ser muy cuidadosos, debemos ser muy temerosos de que Dios no nos vaya a abandonar, de que la misericordia de Dios no se vaya a apartar de nuestras vidas. Y eso tiene que ver mucho con la actitud que nosotros tengamos hacia Dios. Tiene que ver con lo que nosotros aceptemos de Dios, cómo nosotros lo recibamos en nuestro corazón, en nuestros afectos, en nuestra voluntad. Es necesario tener un corazón abierto, es necesario recibir al Señor, mirarlo con sus brazos abiertos hacia nosotros y aceptar esa misericordia que Él nos está ofreciendo. Los gadarenos no la aceptaron y sin embargo el Señor misericordiosamente dejó allí al endemoniado, le dijo que no se fuera, que se quedara allí y que diera testimonio. O sea, el Señor siempre sigue dando testimonio, aún de aquellos que lo rechazan, dando testimonio de sí mismo, aún a aquellos que lo rechazan. Ahora, llegamos a nuestro pasaje en el verso número 40. Y lo que leemos en el verso 40 es que cuando Jesús volvió de Gadara, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Qué actitud tan diferente, ¿no es cierto? Los gadarenos lo rechazan y esta otra multitud lo recibe con gozo. Lo estaban esperando en Galilea. Y entonces comienzan a suceder cosas maravillosas. Comienza el Señor a manifestar su poder. Qué grande la misericordia de Dios, ¿no? Que Él manifiesta su poder aún en lugares donde lo rechazan, como en Gadara. Él manifestó ahí su poder y su misericordia y su bondad. Pero en los lugares donde lo reciben, donde lo aprecian, donde con gozo lo esperan, el Señor se manifiesta de una manera súper abundante. O que nuestro corazón quiera recibir al Señor, quiera esperarlo, quiera verlo con los brazos abiertos, recibirlo con gozo, como lo hizo esta multitud.
Y entonces comienzan a suceder cosas maravillosas. Pero esas cosas maravillosas comienzan a suceder en medio del drama, del sufrimiento, de la impotencia humana. Un hombre, dice el verso 41, llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, se postra a los pies de Jesús y le ruega que entre a su casa. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. He aquí el sufrimiento humano. Y mientras el Señor iba hacia la casa, respondiendo al clamor, al ruego de este hombre, la multitud le oprimía. Y una mujer, dice el verso 43, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante el flujo de sangre se detuvo. Y aquí otro drama humano, otro sufrimiento humano. Una mujer enferma que ha estado buscando el alivio y no lo encuentra por ninguna parte. Se acerca al Señor Jesús y lo toca, sin que Él se dé cuenta, sin que nadie se dé cuenta. Pero el Señor Jesús percibe que alguien lo ha tocado. Ahora, aquí encontramos en esta primera escena, encontramos algo muy importante, una lección muy importante para nosotros. La forma de buscar a Cristo, la forma de acercarse a Cristo es vital. Como ya lo notamos anteriormente, la multitud le recibió con gozo, lo estaban esperando. Qué importante tener esa actitud, qué importante tener expectativas. Qué importante recibir a Cristo con gozo. Qué importante venir a la iglesia con gozo. Recibir la palabra de Dios con gozo. Qué importante, como el salmista dijo, quiero estar en la casa del Señor, esa es mi petición, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Esa es una actitud. Es la actitud que el Señor espera. Y luego este hombre llamado Jairo se postra delante de Cristo, se postra a los pies de Cristo y le ruega porque está necesitado. Y luego esta mujer que padecía flujo de sangre se acerca expectante también, con temor. Ella no sabe si el Señor la va a escuchar. Ella no sabe cómo acercarse al Señor, cómo dirigirse a Cristo. Es una de esas personas, como a veces encontramos nosotros, personas que nos dicen, yo no sé cómo orar. Ella no sabía quizás cómo orar, no sabía cómo aproximarse a Cristo, pero tenía fe. Así que se acercó sin que nadie se diera cuenta y tocó el borde de su manto. Y la escritura dice en Marcos capítulo número 5, verso 27 al 28, ahí nos da una explicación que Lucas no nos da, pero en Marcos capítulo 5, verso 27 al 28, nos dice lo que había en la mente de aquella mujer. Dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa era la mente de esta mujer. Esa era la actitud de esta mujer. La actitud de Jairo era postrarse ante Cristo, rogarle. Le habló. Aquel era un hombre influyente, un hombre educado, un hombre que sabía cómo relacionarse. Ella no era una persona importante, ni siquiera su nombre aparece allí. Él era un hombre importante que sabía cómo relacionarse. Ella no, pero tenía fe. Así que él se acerca a Cristo y le suplica. Ella no, pero se acerca a Cristo y lo toca con fe. Y el Señor dice que preguntó en el verso 45, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, Pedro y los que estaban con él le reprocharon al Señor, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, ¿y cómo dices quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
Pero esa era aquella mujer que venía con esta actitud. Si tan solamente tocare su manto, seré sana. Fe. Esa mujer tenía fe. El otro hombre estaba humillado y la multitud lo recibía con gozo. ¿Cómo recibes tú al Señor Jesucristo? ¿Con qué actitud vienes a la iglesia? ¿Con qué actitud recibes la palabra? Tenemos que tener claro que la actitud es importante, cómo nosotros nos acercamos, porque el Señor conoce los corazones. El Señor sabe lo que hay en el corazón, sabe si hay fe, si hay indiferencia, si hay hipocresía. Él conoce los corazones. Ahora, en segundo lugar, podemos contemplar también en este pasaje no solo la importancia de cómo buscar a Cristo, pero la impotencia humana. Encontramos a Jairo y la Biblia, el versículo 41, nos describe a Jairo como un varón que era el principal, en la sinagoga. Era un hombre importante, era un hombre influyente, era un hombre con recursos, era un hombre con relaciones, con educación, con influencia. Pero no podía hacer nada. Su hija se le estaba muriendo. Y de nada le servía su influencia, de nada le servía su posición, su título, su educación, sus relaciones. Su hija se estaba muriendo y él era impotente frente a esa realidad. Por el otro lado está esta mujer. Y en el verso 43 leemos que esta mujer padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y se había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer no tenía influencia, no tenía título, no tenía relaciones y tenía algunos ahorros, tenía algún dinero en un tiempo y se lo gastó todo en médicos para ser libre de aquel azote que estaba sufriendo. Y ninguno de los médicos pudo curarla. A Jairo no lo pudo ayudar su posición, su prestigio ante los hombres, su influencia. Y a esta mujer no la pudieron ayudar los médicos, ni su dinero, ni esperar 12 años. Y esto lo que nos dibuja, lo que nos recuerda es la impotencia humana. ¿Cuán impotentes somos nosotros? ¿Cómo es engañoso el corazón humano, ¿no? Que se llena muchas veces de arrogancia, pensando que puede, que sabe, que es capaz. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la angustia, cuando llega la enfermedad, la muerte, cuando llegan esos golpes de la vida que muchas veces vienen brutales y sin aviso y sin misericordia a nuestra vida, no podemos hacer nada. Circunstancias fuera de nuestro control, circunstancias que no sabemos qué hacer con ellas. Lo único que nos dejan es una total miseria, una total impotencia. Así se encontraba este hombre. De hecho, dice que este hombre Jairo llegó diciéndole al Señor que su hija se estaba muriendo. Dice en el verso 42, él tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y el Señor va caminando para ir a hacer el milagro de sanarla. Pero cuando ellos van en el camino, en el verso número 49, vino uno de la casa del principal de la sinagoga, un criado de Jairo, y le dice: tu hija ya se murió, ya no molestes más al maestro, no tiene caso. ¡Qué impotencia! ¡Qué impotencia la de Jairo! ¡Qué impotencia la de esta mujer enferma con flujo de sangre! Pero qué poder el de Cristo. Es importante que nosotros nos acerquemos con la actitud correcta al Señor, de ruego, de súplica y de fe. Pero es importante también, y esto va unido al otro, que nosotros estemos conscientes de nuestra impotencia. Y por eso es que muchas veces el Señor permite golpes a nuestra vida
Permite tragedias en nuestra vida, enfermedad, dificultades, para que nos demos cuenta de nuestra impotencia y así le busquemos. Si tú estás sufriendo en este momento, si este momento difícil de tu vida, busca al Señor. Si tú no tienes más recursos, si ya no tienes más a quien acudir, puede ser porque tu desesperación se deba al trabajo o a la salud, o has perdido un ser querido o algún problema de otro tipo. Ven al Señor, ven como esta mujer, ven como Jairo al Señor. La impotencia puede ser tu bendición, porque te puede traer a Cristo, pero tienes que venir con la actitud correcta. Pero en tercer lugar, podemos también aprender de este pasaje que el Señor Jesucristo no discrimina. Porque quizás tú pienses, yo soy demasiado pecador, soy demasiada pecadora. He cometido muchas cosas horribles. Él no me va a oír a mí. ¿Cómo me puede perdonar? O quizás tú digas, esta situación es imposible, no se puede resolver. Humanamente no se puede resolver. Pero tú te das cuenta que Jairo tenía una situación imposible, su hija se estaba muriendo y se murió de hecho. Y esta mujer tenía una situación imposible, 12 años enferma, se había gastado su dinero y ninguno de los médicos la pudo sanar, imposible. Y el Señor a Jairo le hace un milagro y le devuelve a su hija. Y a esta mujer le hace un milagro y le devuelve la salud. Jairo era Jairo, el principal de la sinagoga. La mujer, no sabemos su nombre. No era principal de nada. Era una mujer anónima. Era una mujer temerosa. Era una mujer sin relaciones y ni siquiera sabía cómo acercarse a Cristo. Y el Señor no hizo discriminación. El Señor ayudó a aquel hombre tan importante y ayudó a esta mujer, que era una mujer común, una mujer temerosa, sin recursos. Si alguna vez quizás tuvo recursos, se los había gastado todos. Salud no tenía. Temperamento, carácter o manera de relacionarse con Cristo tampoco, pero tenía fe. Tuvo fe. Y el Señor no hizo discriminación. ¿Sabes que el Señor no discrimina? A todo el que le busca de todo corazón, lo encuentra. Si lo buscas de corazón, no importa tu pecado, no importa tu condición, no importa tu circunstancia, no importa tu nombre, no importa si eres rico, si eres pobre, si eres educado, si eres una persona sencilla, si eres una persona común, eres una persona muy importante. El Señor no va a hacer discriminación. El Señor te va a escuchar. El Señor va a hacer una obra en tu vida, te va a responder. ¿Cómo? Él sabe cómo te va a responder. Él sabe lo que necesitas y Él sabe cómo tratar con lo que necesitas. Pero debes de acercarte al Señor consciente, convencido de que Él no discrimina. También, este pasaje nos enseña no solamente la importancia de buscar a Cristo con la actitud correcta, en humillación, en ruego y en fe. No solamente la impotencia humana, no solamente el hecho de que Cristo no discrimina, pero también la importancia de acercarse a Cristo creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra, creyendo en la divinidad de su persona, creyendo en su compasión, creyendo que Él puede y Él sabe y Él se compadece. Eso fue lo que hizo que Jairo se acercara a Cristo. Eso fue lo que hizo que esta mujer se acercara a Cristo. Creyeron. Y la fe de ellos fue probada. Porque creer es algo que es una batalla, es algo que requiere, que implica una batalla. Porque es esperar algo imposible, algo invisible. La fe es la esperanza, es la convicción de lo que se espera.
Es la convicción de lo que no se ve. Son cosas que se esperan, pero aún no están allí. Y esta mujer, este principal de la sinagoga, creyeron. Aquella mujer dice que creyó, y el Señor, cuando sintió el toque, en el verso 46 leemos que el Señor dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces dice el verso 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ahora, ¿por qué causa ella tocó al Señor? Lo leemos en Marcos capítulo 5 nos explica por qué causa. La causa fue que ella dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Esa fue la causa por la que ella se atrevió a tocar a Cristo. Y tenía miedo porque no sabía si había hecho algo inapropiado. Pero no había hecho nada inapropiado porque se había acercado en fe. Si tú te acercas a Cristo en fe, esa es la manera apropiada de acercarse. Y el Señor le respondió en el verso 48 y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe. Ella se acercó en fe. Mientras tanto, Jairo estaba esperando también su milagro. Y el Señor estaba acompañando a Jairo. Iban camino a la casa de Jairo cuando sucedió este incidente de la mujer y detuvo a Cristo allí por un momento, mientras aclaraban esa situación. Y mientras estaban allí, dice el versículo número 49, estaba hablando aún el Señor cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y el Señor escuchó lo que le estaban diciendo aquellas voces humanas a Jairo, aquellas voces razonables a Jairo. Porque era razonable que le dijeran: ya no lo molestes, no tiene caso, ya se murió. Voces humanas, voces razonables. Pero el Señor le ofrece otra alternativa a Jairo y le dice: no temas, cree solamente y serás salvo. Jairo, es cierto, está muerta, pero no temas, cree solamente, sigue creyendo. La fe, la mujer había creído. Ahora el Señor le está diciendo a Jairo: cree. Seguramente el ver a aquella mujer recibiendo aquel milagro y el escuchar esas palabras que el Señor le estaba diciendo estimuló la fe de Jairo y él siguió creyendo. La fe, qué importante es la fe. Por el otro lado, en el versículo número 53, en el versículo número 53 encontramos que cuando el Señor entró, en el verso 52 también, que cuando el Señor entró, llegó a la casa de Jairo, estaban todos llorando y hacían lamentación por ella. Y el Señor le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. O sea, el Señor sabía que la iba a resucitar. En el verso 53 leemos lo siguiente: se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto. Noten ustedes el contraste. Esta mujer creyó y tocó el manto de Cristo. Este hombre perseveró en fe a pesar de que todo era contrario a lo que él estaba esperando. La niña estaba muerta. Pero él creyó y ella creyó. Pero aquí había otro grupo de gente que se estaban burlando de Jesús, burlándose de Cristo, burlándose de la fe de Jairo. El mundo no cree. La fe es un privilegio, la fe es un regalo. Si tú puedes creer, es un regalo. Cree, ven a Cristo, cree en Él. Póstrate delante de Él y vas a ver maravillas. Al que cree, todo le es posible, bajo la voluntad de Dios. La fe es primordial, así como es primordial la actitud con la que nos acercamos, de ruego, de súplica,
de dependencia. Y es primordial que nos demos cuenta de nuestra impotencia y que sepamos que Cristo no discrimina. También es importante que nosotros nos acerquemos en fe. Nos acerquemos en fe. Y por último podemos mencionar que en este pasaje también el Señor, como en todas las circunstancias y en todo lo que sucede o sucedía en su vida, y sucede hasta el día de hoy en su providencia, y sucede en nuestras vidas en la providencia de Dios, Él lo usa para instruirnos, Él lo usa para enseñarnos. De hecho, esto nos está enseñando, esta historia nos está enseñando cosas muy importantes, pero en ese momento específico, el Señor dice, la Escritura, que en el verso 51, que entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Él no dejó entrar a los demás. Dejó entrar a Pedro, a Jacobo, a Juan, al papá, o sea, a Jaime, y a la mamá de aquella niña. 5 personas. Solo 5 personas dejó entrar. Dice el verso 52, lloraban todos y hacían lamentación, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Y dice el verso 54, mas él tomándola de la mano, estando solamente Pedro, Jacobo y Juan, y el padre y la madre, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Los padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ahora, el punto que quiero señalar en esta lectura es que el Señor estaba instruyendo aquí a Pedro, a Jacobo y a Juan, les estaba mostrando lo que Él es capaz de hacer, les estaba mostrando su compasión, les estaba mostrando su divinidad, su poder. Les estaba enseñando a tener fe. Les estaba enseñando cómo ministrar a otras personas. Y lo estaba haciendo con estos 3 hombres. Él tenía 12 discípulos, pero es a estos 3 hombres en particular que él quería usar. No eran mejores que los demás. No eran más santos. No tenían nada especial. Es que el Señor los quiso escoger. Escogió al padre y a la madre, obviamente. Ellos tenían en su corazón esa angustia, esa necesidad, y el Señor les había invitado a creer y ellos estaban creyendo. De manera que estas 5 personas que el Señor llevó consigo para realizar este milagro en esa habitación, eran personas que creían y a las cuales el Señor estaba estimulando en su fe, instruyendo en la fe, enseñándoles a cómo creer, a cómo caminar, a cómo amar al prójimo. En cada circunstancia, aún en las más trágicas y más difíciles, el Señor tiene algo que enseñar. El Señor quiere enseñarte fe. Dice el apóstol Pedro que nuestra fe debe ser probada. El Señor la prueba. Es necesario que pasemos por diversas pruebas para que nuestra fe sea afinada como el oro. Y el Señor nos hace pasar por momentos y circunstancias, o nos da privilegios en los que nos permite ver su compasión, su poder, su gracia, su misericordia manifestada para que nosotros crezcamos en fe. Estamos pasando momentos difíciles todos, en todo el mundo, los creyentes y el mundo entero. Ojalá que aprovechemos esta prueba, este sufrimiento que podamos estar atravesando para crecer en fe, para crecer en conocimiento de Cristo, para crecer en gracia, para aprender más de la voluntad de Cristo, para aprender cómo buscar a Cristo, con qué actitud buscarlo, para aprender cuán impotentes somos, para reconocer que Cristo no discrimina, Él hace milagros de todo tipo, a todo tipo de personas, en cualquier circunstancia, y para acercarnos a Él en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y aprender mucho de lo que el Señor está haciendo que suceda en nuestras vidas.